¿Qué tal, amigos? Bienvenidos otra vez al Vórtice de Metal X. Hoy tenemos un episodio especial desde el Orange Amps Guitar Summit, y estamos nada menos que con una leyenda absoluta, un ícono que marcó una era, Brian Ead Welch. Prepárense, porque vamos a conocer la historia cruda detrás del sonido que cambió a los nu metaleros para siempre. Los dejo con el Conté video. la historia antes sobre Munky y cómo se topó con la guitarra de 7 cuerdas, así que está bien. Está bastante bien porque lo tengo tocando su eléctrica y poniéndose serio con su guitarra. Vino a mi casa, estaba tocando acústica intentando que Land of the Lost funcionara de nuevo y yo simplemente toqué nota por nota, además del solo, canciones de Dokken. George Lynch es una bestia, ¿verdad? Me encanta George Lynch. Entonces él estaba como, oh Dios mío, este tipo tiene mi edad y está tocando estas canciones y las está destrozando. Y eso encendió algo en él. Estaba como, hombre, quiero tocar, quiero conseguir una eléctrica. Y yo quería una Charvel en ese momento que se pareciera a la de Lynch. Así que le dije, oye Monkey, ¿por qué no me compras la guitarra? Te vendo esta. Sonaba bien, se veía bien, era como una de esas, creo que era una BC Rich, como una estrella, no recuerdo, pero le subí el precio como $100 más de lo que la compré y su papá la pagó porque yo quería la Charvel y era nueva. Así que esa es la historia de que le robé a Monkey, pero lo inspiré, ¿verdad? Pero luego se revirtió, como unos 5 años después, él me inspiró a mí porque consiguió la de 7 cuerdas y cuando entré a la banda, todo fue gracias a él. Fue todo Steve Vai inventando esa guitarra, así que reconocimiento para él, pero Monkey fue el que fue tras ella. Y luego una vez que nos juntamos, se sintió tan bien volver a tocar con Monkey y Fieldy también, porque teníamos esa historia y nos separamos por diferentes caminos con diferentes estilos y géneros, o lo que sea que nos gustaba, por lo de Faith No More y los Chili Peppers. Yo siempre fui metal, solo quería quedarme en el metal. Entonces volver a esa relación con él musicalmente. No podía conectar con ningún músico. No sé por qué, creo que estaba destinado a ser así, pero cada puerta se cerraba. O era un irresponsable o simplemente no era una buena combinación. Así que las relaciones musicales no funcionaron después de conocer a esos chicos cuando éramos niños. Entonces, cuando me reuní con ellos, simplemente empezamos a escribir. Cada canción estaba en el registro bajo. Ese sí bajo. Esto es... A lo mejor no sé qué es este afinador Snark nuevo. ¿Qué importa? Pero sí, se nos ocurrió esto. Solo queríamos ponernos raros. Otra de nuestras inspiraciones fue una banda llamada Mr. Bungle. ¿Sí? Y estaban haciendo eso, ya sabes, allá por el 89 o lo que sea. Es como estás acostumbrado a las bandas de cabello en MTV todos los días con melodía y todo eso. Y esta banda, los fuimos a ver al norte de California y subieron al escenario en el backstage. Estuvieron así por como 10 minutos. Nosotros estábamos como, ¿qué diablos es esto? El público empezó a abuchearlos y ellos no hacían nada, no les importaba nada, eran tan raros. Y sí, lo diré directamente, simplemente los copiamos descaradamente. Entonces cuando empezamos Blind, se nos ocurrió ese intro, ese acorde raro y luego mis primeros acordes. Puedes notar la influencia, es el mismo acorde de Bungle y luego lo llevamos hacia la canción.
ese vaivén entre yo y Munky. Lo genial de Korn fue que tomamos un poco de influencia de diferentes cosas, porque todavía amábamos la melodía, amábamos a Bungle y lo raro. Pero ¿qué tal si tomábamos un poco de esa rareza y la metíamos en un groove pesado como Sepultura, Prong y Biohazard? Y luego teníamos unos coros melódicos geniales y simplemente lo metíamos todo en una olla y lo revolvíamos. Así tenías rareza, melodía, ganchos, groove, poder. Y eso fue lo que inició nuestro sonido. Rage Against the Machine fue una enorme influencia también por sus shows en vivo y sus dinámicas. Tomamos prestado de muchas influencias, pero cuando lo nuestro arrancó, se fue transformando en algo único y propio. En ese primer disco, aquí está el acorde de Bungle otra vez en nuestra canción Divine. Y entonces Jonathan le añade sus vocales y su estilo raro de cantar. Y escuchas todo junto y no suena para nada a Bungle. Suena... Ead nos abre las puertas de su pasado, directo al corazón de Bakersfield, recordando cómo nació Korn. Nos suelta la historia desde adentro, sin filtros y sin mentiras, la búsqueda desesperada de un sonido totalmente nuevo, el proceso creativo intenso y salvaje de sus inicios, y cómo, sin darse cuenta, estaban construyendo los cimientos de una auténtica revolución mundial, el nu metal. Sigamos escuchando a Ead, que lo que dice es oro puro. Como algo nuevo, gran disco. Y siempre nos gustaron las cosas que sonaban desafinadas y raras, como en Chutes and Ladders. Esa cosa hermosa con la gaita que entra, tiene reverb y delay. Y recuerdo que estábamos en Malibú, en el estudio de grabación Indigo Ranch. Jonathan caminó por esa entrada de carros y Ross puso los micrófonos afuera. Así que puedes escuchar los pájaros cantando y todo en las colinas de Malibú. Y Jonathan caminaba por la entrada con sus gaitas. Puedes escucharlas acercándose cada vez más. Y luego eso. Simple pero groovy y pegajoso. Y para mí es como un Soundgarden. Pero es una especie de curva única. Simplemente suena psicodélico. Lo llamamos el abejorro, porque si tienes dos guitarristas haciéndolo, es simplemente como soñador, ¿sabes? Tan simple, pero era como esa cosa rara. Sonábamos raros. Entonces nos caía bien y luego golpeamos ese acorde. Hicimos el mute y luego ese rasgueo del abejorro con el mute. Ese fue ese disco. Sacamos el sonido y la radio decía, no vamos a tocar esto, ¿qué es esto? Era como, Dave dijo, o esto va a hundirse o va a ser enorme, no hay punto medio. Pero nuestro show en vivo estaba muy influenciado por el show en vivo de Rage Against the Machine, especialmente Zach, cómo agitaba sus rastas y simplemente lo daba todo. Nosotros éramos como, ¿qué tal si toda la banda simplemente se vuelve loca? En vez de, porque los otros chicos de Rage hacían groove, pero era más estático. Nosotros éramos como, ¿qué tal si no nos sentamos un día a decir, vamos a tener personajes diferentes? Simplemente pasó porque nos gustaba el estilo. Amábamos el hip hop, amábamos el industrial. Jonathan creció en la escena gótica, usaba faldas y maquillaje a la escuela y todo tipo de cosas raras. Teníamos ese equilibrio, esa cosa rara gótica. Él usaba faldas en los clubes antes de que nos firmaran.
Y Fieldy estaba metido en el hip hop, la escena gángster de Los Ángeles, Cypress Hill y todo eso. Pero Fieldy también amaba a Pantera. Había muchas influencias y simplemente funcionó. Así que hicimos gira con ese disco, volvimos e hicimos Life is Peachy muy rápido, como 2 meses. Escrito, grabado, listo, de vuelta en la carretera. Empezamos a girar con bandas como los Deftones. Creo que nos estábamos poniendo un poco más pegajosos en ese disco, pero seguía siendo raro. Como esa canción A-D-A-S. Aquí está el riff de guitarra. Esto no está afinado bien. Ya saben, es simple pero tenía un gancho y luego el coro, Munky escribió esto. Es bonito, tiene una melodía agradable, simple y todo eso. Pero el bajo, el tono del bajo de Fieldy que consiguieron al principio era tan profundo y rico. Slapeando. Trataba del feel de la banda. No era técnico, sino qué te hace mover, qué te hace sentir algo. La batería, el bajo, la guitarra, las vocales, todo se combinaba en algo bueno. Más allá de la historia, Brian se pone profundo y reflexiona sobre su crecimiento, como hombre y como maestro de la guitarra. Analiza con toda su experiencia como su estilo único, esa forma brutal, salvaje y característica de explorar texturas oscuras y afinaciones pesadas. Siguiendo adelante, crecimos. Empezamos a sonar un poco en MTV. Recuerdo que mi papá se levantaba por las mañanas, tenía una caminadora, prendía MTV mientras hacía ejercicio y me vio siendo metido en una bolsa para cadáveres en ese video. Me dijo, no me gusta ese video. Lo pintamos con maquillaje y todo eso. Entonces fue genial ver el crecimiento. Hicimos gira con bandas como los Deftones, hicimos giras de teatros y luego conseguimos giras más grandes. Fue un honor en nuestra primera gira. Con nuestro primer disco, abrir para Megadeth. Sí, hombre, grandioso. Yo solía ver a Megadeth en MTV todos los días. Ese sonido único y genial que tenían. 1995. Loco, tenía 25 años. Y luego la gira con Ozzy. No sabíamos qué pensar porque Ozzy era lo mío cuando era chico. Verlo todos los días. No convivíamos mucho con él porque se quedaba muy para sí mismo. Pero un poco sí. Recuerdo que él y Sharon nos trajeron una botella de champán cuando nuestro disco llegó a oro en esa gira. Él nos dijo algo así como, los felicito. Ya saben, iba a seguir. Y Sharon lo interpretó. Dijo algo como, creemos que van a llegar muy lejos en esta industria, así que prepárense, van a tener una gran carrera. Ella lo expresó claramente. Fue muy genial. Fue surrealista en realidad, porque había seguido a Ozzy durante toda su carrera. Y luego estar en un panel con los grandes productores que habían hecho Blizzard of Oz, Diary of a Madman, y Toby Wright, que hizo Follow the Leader con nosotros, del cual voy a hablar ahora. Ese álbum. Simplemente éramos amigos, crecimos juntos y nos metimos en un cuarto a escribir música. Eso fue todo. Lo que saliera, y creo que tuvo algo que ver con el destino. En Follow the Leader, la canción Got the Life tenía ese ritmo disco. Nos asustaba eso porque somos conocidos por ser pesados. A-D-I-D-A-S tenía más melodía, pero seguía siendo pesada.
Cuando David llegó con ese ritmo disco, Munky inventó el riff. Y yo estaba como, tío, no podemos hacer ritmo disco, somos Korn. Estábamos todos asustados. Luego Jonathan se inventó el verso. Ya saben, él está gritando. Pensamos, ok, eso puede funcionar porque tiene una voz pesada. Y cuando llegó con el coro, las letras, recuerdo que Munky lo dijo primero. No puedo cantarlo y tocar a la vez, pero era como una página para mí. Tenían beepers entonces. Cuando lo tocamos en vivo debería ser... porque los tiempos han cambiado. Pero esa canción era rara de nuevo. Como discotequera, pero con gritos y un coro pegajoso. Cuando salió eso, MTV estaba como, esa canción es genial. La radio dijo, ok, ahora podemos tocar a Korn. Pero seguía siendo Korn, seguía en el filo. No era venderse, éramos nosotros, pero un poco más aceptable. Así que empezaron a tocarnos. Rotación pesada en MTV. Hicieron una regla para TRL, ese show del conteo, por culpa de ese video. Porque los fans no paraban de votar por él. Teníamos un segundo sencillo y seguía llegando al top 3, así que hicieron una regla. Si estás en el conteo tanto tiempo, tienes que retirar el video. Fuimos los primeros retirados con Got the Life. Y luego, claro, Freak on a Leash. Esa canción fue increíble. La escribimos también. Lo que me gustó de ese disco es que éramos los mejores amigos en ese entonces. Sin management, nadie. Entramos al estudio y solo convivimos 8 horas al día. Escribimos, nos reímos. Los 5, no 4, no 3. Jonathan estaba ahí todo el tiempo y nos divertimos. Escribimos todas esas canciones juntos. Voy a tocar la parte de Munky. La parte de Munky. Esa cosa fantasmagórica y aterradora. Está en mayor, en cierto modo. Suena como película de terror. Jonathan tiene las vocales en mayor, así que como que se mezclaba. Me encantó cómo Jonathan hizo eso. Tenía el sentimiento en mayor, mientras sonábamos aterradores, y simplemente se combinaba y sonaba aún más escalofriante. Sus líneas melódicas bonitas sobre música espeluznante simplemente funcionaban. Y luego los versos llegaron y el precoro. Buena melodía. Muy pegajoso. Pero luego nos ponemos raros otra vez. La influencia de Bungle siempre regresa. El puente. Jonathan estaba metido en todo eso como nosotros. Lo tomó del hip hop. ¿Recuerdan el hip hop temprano? Hacían ese feel reggae por debajo. Él tomó eso y no sé qué le hizo. Era temprano en el día, no estaba metido en algo, no estaba tomando ni nada, y simplemente llegó e hizo eso. Voy a volver al disco anterior. Life is Peachy. Llegó un día y hace eso. Y nosotros estábamos, ¿qué diablos fue eso? Ross Robinson estaba como, tío.
Siempre me encantó cuando consigo algo así. Le puso más raspado. Dijimos, hazlo otra vez. Así que lo atrapamos, el groove de ello, y escribimos un riff con ese acorde. ¿Qué demonios es eso? Empezamos el maldito disco con eso. Genial. Podíamos tener algo tan abstracto y extremo y luego A-D-I-D-A-S, que es bastante bonita. Era un balance de melodía genial y cosas extremas. Todo eso para decir, volví a ese disco. Y Freak on a Leash retomó eso. Tan raro y tan genial. Y luego ya sabes, tan extremo. Dios mío, tengo al mejor vocalista del mundo. Estaba tan orgulloso de estar en una banda con él. Y los riffs, nuestro respaldo a su intensidad era tan genial. Estoy muy orgulloso de ese disco. ¿No quieres hacer una cosa más? Está bien, tengo que usar el whammy. Lo tienes en relay. Son 20 minutos ahora. Dame 2 más. Para cuando llegamos al disco See You on the Other Side, la industria discográfica tenía tanto dinero. Éramos tan grandes que básicamente gastamos como 2 o 3 millones de dólares en ese disco. Conseguimos casas en Phoenix. Una tenía un poste de stripper puesto. Otra tenía todo nuestro equipo y escribimos esas canciones en el sótano. Yo estaba intentando desintoxicarme porque mi esposa me había dejado y se había enganchado al metanfetamina de cristal. Había skinheads mudándose a nuestra casa. Casi cometí un homicidio contratando a alguien para... O sea, era muy malo. Me desintoxiqué y mientras tanto escribimos esta canción. Era otro ritmo de batería raro, pero sucio. Creo que Fieldy inventó el riff con su bajo. Tiene un buen gancho. Y encontramos estos pedales whammy, pedales Digitech whammy, que si ya no éramos suficientemente bajos, bajan una octava. Casi me saco un diente, pero tenían ese sonido grave brutal. Michael Bainhorn fue el productor, lo entendió. Solo quiero destacar ese riff antes de irme. Ya saben lo que digo. Muy pesado, solo te hace mover la cabeza, lo sientes. Muy simple, pero lo sientes. Ese disco nos llevó a otro nivel. Creo que voy a parar aquí porque solo me dieron 20 minutos. Pero en verdad, somos muy bendecidos, fuimos muy creativos y estoy orgulloso de mis hermanos por lo que creamos. ¿Quién hubiera pensado que 25 años después seguiríamos en esto? Jonathan tuvo un año difícil, pero estamos saliendo fuertes. Su música y sus fans están sanando. Agradecemos a todos los que vienen a los shows. Ha sido la clave definitiva para dar vida a las voces de Korn, manteniendo esa llama ardiendo y una pasión de hierro por la música. A lo largo de todos estos años de lucha, sudor y metal puro. Y hasta aquí llegamos con esta entrega cargada de energía en Vórtice de Metal X. Gracias mil por estar ahí, acompañándonos en este viaje pesado por la historia más verdadera del metal. Si este recorrido te hizo vibrar las venas, ya sabes qué hacer, suscríbete, dale like y activa la campana, para que no se te escape ni un solo segundo de esta intensidad. Hasta la próxima, nu metaleros.